Storytime jurídico. Una llamada que podía no llegar. La historia de familias que esperaban noticias desde detrás de las rejas. Líneas de investigación. Derecho constitucional. Caso seleccionado. Sentencia número 39-21-JH/25 de la Corte Constitucional del Ecuador. Introducción. El sonido del teléfono. Cada mañana María encendía su teléfono con la esperanza de recibir un mensaje de su hermano Roberto. Roberto se encontraba privado de libertad en uno de los centros de rehabilitación social del Ecuador. Y aunque la distancia ya era difícil de soportar, existía algo mucho más doloroso, la incertidumbre. Durante meses, las noticias sobre enfrentamientos, motines y violencia dentro de las cárceles comenzaron a aparecer diariamente en la televisión y en las redes sociales. Las familias observaban imágenes de humo, sirenas, ambulancias y operativos policiales, sin saber si sus hijos, hermanos o padres se encontraban entre las víctimas. Para muchos ecuatorianos, las cárceles eran lugares lejanos. Para María, la cárcel era un lugar donde se encontraba su hermano, y cada vez que sonaba el teléfono, el miedo aparecía nuevamente. Los antecedentes de una crisis que conmovió al país. Entre los años 2020 y 2021, Ecuador vivió una de las crisis penitenciarias más graves de América Latina. Los centros de rehabilitación social se enfrentaban. Sobrepoblación penitenciaria, escasez de personal de seguridad, limitaciones presupuestarias, presencia de organismos criminales, violentos enfrentamientos entre grupos rivales. Las cárceles dejaron de ser vistas únicamente como lugares de cumplimiento de penas y comenzaron a ser noticia por los episodios de violencia que ocurrían dentro de sus muros. Las cifras aumentaban, los enfrentamientos se repetían, el miedo también crecía fuera de las cárceles en los hogares de miles de familias ecuatorianas. Los protagonistas de esta historia. Esta no es únicamente la historia de personas privadas de libertad, también es la historia de madres, esposas, hermanos e hijos que esperaban noticias de sus familiares. Roberto se encontraba en Turi, Galo permanecía en Ibarra, Cristian estaba en Manabí, Ángel y Kevin cumplían medidas privativas de libertad en Cotopaxi. Ernesto intentaba reconstruir su vida después de sobrevivir a los amotinamientos del 2021. Aunque se encontraban en provincias diferentes, todos compartían una misma realidad. Vivían con miedo, pero también había otra realidad compartida. Sus familiares vivían en el mismo miedo desde el exterior, el lugar donde ocurrieron los hechos. Los acontecimientos se desarrollaban en distintos centros de rehabilitación social del Ecuador: Ibarra, Turi en Cuenca, Manabí, Cotopaxi. Cada centro tenía características diferentes, pero todos enfrentaban problemas similares relacionados con violencia, amenazas y disputas entre organizaciones criminales. Lo que ocurría dentro de las cárceles comenzaba a afectar a comunidades enteras fuera de ellas. El problema central. Las personas privadas de libertad comenzaron a denunciar amenazas constantes. Algunas habían sobrevivido a episodios violentos, otras afirmaban haber recibido advertencias de muerte. Muchos temían ser atacados simplemente por encontrarse en determinado pabellón o por ser identificados como pertenecientes a grupos rivales. ¿Puede una persona privada de libertad solicitar protección constitucional cuando su vida corre peligro dentro de una prisión? La pregunta parecía sencilla. La respuesta cambiaría al alcance de habeas corpus en Ecuador. Los derechos que estaban en juego. La Corte Constitucional analizó varios derechos fundamentales: derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la integridad psicológica, derecho a la dignidad humana, derecho a vivir libre de violencia. La Corte recordó algo esencial. El hecho de estar privado de libertad no convierte a una persona en alguien sin derechos. La decisión del juez. Después de revisar los casos, la Corte Constitucional concluyó que el Estado tiene una obligación especial respecto a las personas privadas de libertad. Si el Estado controla la libertad de una persona, también debe garantizar su seguridad,
La Corte determinó que las amenazas pueden vulnerar derechos fundamentales. El miedo constante puede afectar la integridad psicológica. La violencia dentro de las cárceles no puede considerarse una consecuencia normal del cumplimiento de una pena. El habeas corpus puede utilizarse para proteger la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad. Las reparaciones ordenadas. La sentencia dispuso la adopción de medidas de protección como traslados a espacios seguros, evaluaciones individuales de riesgo, atención médica y psicológica, separación de grupos de enfrentados, coordinación entre autoridades judiciales y penitenciarias. La Corte fue clara. La prevención es una obligación estatal. El impacto de la sentencia. La decisión no solamente protegió a quienes presentaron las acciones constitucionales, también envió un mensaje a todo el sistema penitenciario ecuatoriano. La vida y la dignidad humana deben ser protegidas incluso detrás de las rejas. La sentencia fortaleció el papel de habeas corpus como mecanismo de protección de derechos y recordó que la justicia puede actuar antes de que ocurra una tragedia. Reflexión final. Las cárceles encierran personas, pero el miedo nunca permanece únicamente dentro de sus muros. También alcanza a las familias que esperan noticias, a las madres que no duermen y a los hijos que esperan volver a abrazar a sus padres. Esta historia nos recuerda que los derechos humanos no dependen del lugar donde una persona se encuentre, porque la dignidad humana no desaparece con una sentencia y porque el deber del Estado no termina cuando una persona se cierra. Mensaje final. Ninguna familia debería vivir el terror de recibir la llamada que anuncie que su ser querido no logró sobrevivir a la prisión. Muchas gracias.